Ya estamos de regreso junto a ustedes, junto a Cinemark. Cinemark, que es todo en cine, lo mejor en cine. Vaya a Cinemark y descubra que en Cinemark se ve mejor el cine. Tenemos que dar un saludo, Manuel, a toda la gente que nos envió, valga la redundancia, saludos a nosotros la semana pasada por nuestro aniversario. En realidad estuvimos el Sí, viernes pasado, así que muchas gracias a todos por preocuparse, por los mensajes, por lo que dijeron. Y como lo habíamos dicho anticipadamente, que donde más nos veían en México y en Perú, harta gente nos saludó allá, ¿eh? Harta sí, gente nos qué saludó bonito. allá. Y un saludo para esa gente. Y bueno, entremos en materia, pues, porque el cumpleaños no se ha acabado. ¿Con qué vamos a partir? ¿Vamos a partir con rememorando algo? Bueno, no sé si tú, esta semana no tenemos pauta, así que no, y dijimos pauta libre, así Pauta que libre. no hay problema. Oye, pero mira, a propósito de pauta libre, me estaba acordando de algo que fue en mi época fue súper importante, fue el cine italiano. El cine Oh, italiano, pero no estoy hablando del cine del neorrealismo, sino que estoy hablando de un cine ¿ya? italiano clase C, ni siquiera clase D, no, clase B. Ah, Pero, yo ya sé a qué te refieres. pero que a mi generación, yo creo que la dejó marcada. Y, y, Que y, fue y importante. Sí, fue muy importante. ¿Y sabes por qué me recordé? Porque me encontré con un caballero que nos ve y me dijo, pero ustedes no han hablado nunca de ellos. Se empezó a acordar que había visto tal película, me mencionaba los cines. Claro, a mí empecé a hacer memoria y me pasa más o menos similar. Fíjate que estoy hablando del cine erótico italiano de los años 70, que parte más o menos 68, más o menos 68, y se extiende así, pero en potencia y fuertemente hasta más o menos el año 74, 75, podría ser que ya comienza un declive, donde hay una gran cantidad de actrices, no solamente actrices, sino que también actores, que participan de este cine erótico que si analizamos, como tú comentabas el otro día, de los guiones débiles que llevaban mucha gente al cine, eh, esto es un claro ejemplo donde las películas eran muy livianas, con un guión e historia que, si la vemos en este momento, no pasaba Sí, nada, por supuesto. pero que convocaban una cantidad de audiencia increíble, fundamentalmente los adolescentes o los que estaban entrando a la adolescencia. Yo recuerdo que con mis compañeros de curso, no sé cuántas veces vimos Malicia, por ejemplo. Y yo Ah, creo que nadie decía que estaba enamorado de Laura Antonelli, pero estaban todos enamorados de Laura Antonelli. O sea, y, e ir a los cines, bueno, yo te digo, todo el mundo sabe que soy de Santiago, entonces eran cines así tipo, el Tivoli, el Riviera, el Capri, que cuando eran cines que daban películas normales, porque después es otra historia que podríamos comentar, y que pasaban ahí llenos. ¿Por qué? Porque eran rotativos, entonces a la hora que tú entrabas al cine, desde las 10 de la mañana y a la hora que tú entrabas, estaba la Laura Antonelli ahí corriendo por su pieza. Laura Antonelli hizo varias películas, pero son dos las más recordadas. Malicia, que es la fundamental, yo creo que es la película fundamental del cine erótico italiano, Malicia y luego Pecado Venial. Las dos en el mismo corte. Malicia es una familia italiana donde el patriarca, digamos, tenía una tienda de géneros, muere su esposa, vivían en Catania, en Italia, el sur de Italia, y contratan a una, llamémoslo, en esa época se hablaba definitivamente de empleada ni asesor, no, una empleada, para que ayude a cuidar a los niños de la casa, que eran tres, uno más o menos de 20 años, uno de unos 16 y uno más chico que tenía como 10. Justo cuando van a contratarla, muere la dueña de casa, como ya digo, y llega ella. Imagínate, 20 años, espectacular, y lo primero que pasa cuando el dueño de casa la recibe, se vuela, y eso que está en el funeral. Bueno, pero la historia sigue andando en esos mismos caminos hasta que eh, el adolescente de 16 años se enamora de ella. Y ahí comienza el tema, que se le ve la pierna, que no se le ve, que el mayor le pide un libro de la biblioteca que saque el más alto y la empieza a mirar de una escala hacia arriba, y tratan de mirarla por el la ojo cerradura del de la baño, cerradura. exactamente, hasta, no le voy a contar el final porque no lo han visto, pasa eso. Y luego está Pecado Venial, que es la misma pareja, Laura Antonelli y Alessandro Momo, que es la adolescente, el mismo, eh, el mismo director, Salvatore Samperi, y
esta película del año 74. Yo creo que ahí se cierra el círculo de esto, el ciclo de esto, y aquí es una... originalmente Pecado Original en otros países se llama La Cuñada, que creo que ese es más de acorde el título a la historia. Correcto. Un, este adolescente tiene un hermano mayor que se casa con Laura Antonelli. Pero él igual se enamora de la cuñada, etcétera, y pasa un montón de cosas hasta que, tampoco se lo voy a contar, pero eso pasa. Eso es la historia. Pero en la vida real, en lo verdadero, en lo real, pasa que Alessandro Momo se enamoró, pero perdidamente de Laura Antonelli. Ya no estamos en la ficción, estamos en la realidad. Y se suicidó. Se dice que a causa del amor que tenía con la actriz. Y eso yo creo que es Mira, una cosa bien representativa de lo que era el cine erótico italiano y lo que fue con los adolescentes, porque iban a ver a Laura Antonelli, Gloria Guida, imagínate. A Eddie claro, Fenech, que estaba con la enfermera erótica, por ejemplo, la profesora de lenguas. Fíjate en los títulos, la enfermera erótica, la profesora de lenguas. ¿Qué otro me acuerdo por aquí en este momento? Se me salta. Y si hablamos de actores, también hay un actor que veía en el cine erótico, hizo prácticamente su carrera, que es Lando Busanca. No sé ya. si tú lo has escuchado, que ahora No, a él no. en la actualidad tiene como 80 y tantos años y hizo películas como El Ballet, la más famosa, Homoerótico Supermacho. Bueno, Ah, ya, ya. Con eso ya, me. Sí, ya, y la más famosa fue Homoerótico Supermacho porque era un hombre que venía del campo a la ciudad, no sabía qué hacer, no encontraba trabajo, y lo contrata una muy adinerada emperatriz que estaba interpretada por Sara Asti, que era una chilena, Sara Asti, y eh, lo contrata, y este hombre, la particularidad que tenía que se hacía pasar por homosexual y además tenía 3 testículos. De hecho, en el escudo de armas eran 3 testículos. Y se van pasando todas las amigas, que era un grupo grande, que era súper dotado, etcétera. Y bueno, para que te cuento. O sea, todo el mundo también iba a ver homoerótico super macho. ¿Por qué? sí. Porque era la película que te reías y con un guión muy Bueno, básico. jugaban mucho en ese tiempo con ese tema, entre la parte que era erótica y un guión liviano, pero muy humorístico. Sí, mucho, mucho. Eh, Ahora, entre las curiosidades que tiene, bueno, el ballet era por el mismo estilo, ¿ah? Que era el ayudante de una casa como el mayordomo, pero era el ballet. Más o menos el mismo estilo, pero en el homo erótico super macho, el dato curioso es que al final de la película, bueno, no al final, sino que desde la mitad está enamorado de la hija del barbero que lo acoge en su casa, que era como un tío, una adolescente como de 16 años. Ella también vendía su pomada, así como lo miraba, y él era mayor. Y finalmente, imagínate en qué termina la película. Pero lo curioso es que esta niña es quien se casa con Santino en El Padrino Ah, eh, correcto. 1. ¿Te acuerdas que van a Italia y Sí, están en una casa y ella le dice, te voy a enseñar a mostrar algo cuando aprenda a manejar y explota la bomba? Bueno, correcto. esta niña es la que conquista a este hombre en homoerótico supermacho, un dato curioso. Entonces fue una época en que iba una película tras otra, una película tras otra, y aparece un cine que quiso ser erótico para competir con el cine erótico italiano, que es como un capítulo aparte, pero tiene que ver porque son la misma época, que es el cine más bien picaresco, más que erótico mexicano, donde está Joaquín Garcés, Ya, que correcto. era una especie de Don Juan, de un tipo que era conquistador, y aparece también otro cine que es más o menos picaresco, argentino, para competir con el erótico italiano, ahí está Jorge Porcel y Alberto Olmedo, Claro, con, pero ahí ya estamos hablando con más de los 70 en estamos adelante. hablando de los 70, sí, fue cine que salió para competir, como vieron que al cine italiano le fueran bien, por eso estoy nombrando, salió a competir el mexicano con Joaquín Garcés y sale a competir el argentino con Jorge Porcel, Alberto Olmedo, la Susana Jiménez y la Moira Gazán. Correcto. Yo, sabes, uno que yo, digamos, tengo más en mente, no sé si te suena a ti, yo creo que para ti es una película que se llamaba, en español sería como La Colegiala,
ya Ah, donde por está supuesto, Gloria Guida, buena vida. muy linda ella, una mujer tremendamente hermosa y yo creo que fue, supongo que en su momento habrá sido una de las divas que también iban a ver mucho al cine. Sí, pero no tanto como la Laura Antonelli. Ahora, Gloria Guida, el erotismo de Gloria Guida no pasaba por estar tan, aparecer en las películas tan desnuda como la Laura Antonelli, sino que su erotismo pasaba por la vestimenta. Tenía una minifalda muy corta, me recuerdo que era una minifalda escocesa con una blusa blanca que se amarraba a la cintura, y eso era como que a la audiencia la volvía loco, ¿qué te cuento? O sea, Bueno, los, ¿por qué yo lo tengo tan presente? Porque siempre se nombraba ya como el personaje erótico que es copiado más adelante en muchas cosas, tanto en lo que es cómics, que es más cercano a mí, ya ese personaje, esa clásica colegiala, que como se llamaba esta misma película, que una minifalda muy corta de tipo escocesa y esa camisa y esa blusa o camisa media abrochada arriba, que es un personaje, un estereotipo que se da y marca, termina marcando mucho ahí. sí, y Eddie Frenich, esta que era sueca, pero que hacía Ujú. cine italiano, que ya era como un poco más vampiresa, más que erótico era como vampiresa, así como que, eh, mira, la enfermera erótica, por ejemplo. Entonces, Correcto. eran películas que hay muchas más, está La mujer del obispo, que, La chicarra, películas que fueron muy importantes en esa época y que se daban muchas películas. Además que a favor, por lo menos en Chile jugó, que entre el año 71 y el año 74 no llegaron casi películas americanas a Chile porque como estaba toda la convulsión del tema político, las distribuidoras se fueron del país. Se fue primero la Universal, después se fue la Paramount, etcétera, las que estaban se fueron y solamente hubo cine mexicano que era de la Pelmex, cine argentino y cine europeo. En el europeo llegó el italiano en general. Poco español, pero eso pasaba con el cine erótico italiano, que fue un capítulo importante en esos años para los adolescentes de la época Manuel. Claro, yo creo que es un tema que marca mucho. No sé si se me pasó a mí, no te escuché bien, pero yo recuerdo que hay un director que yo en una de las clases que tuve sobre cine, me lo mencionó uno de los profesores, ya que fue Tinto Brass, me parece. Ah, es que Tinto Brass hace un cine Eso, que raya en el porno. ese está, Tinto Brass es, está Tinto Brass es así. un director italiano que está a ver, yo creo que Tinto Brass merece un capítulo especial porque es un director muy reconocido en su ambiente, en su ámbito, que después derivó definitivamente Es que no sé si pasa por antes o después todo. al porno, pero él rayó casi en el porno, o sea, ya no era erótico, sino que en parte erótico, pero en parte también era ya más, Un más poquito más subidito de pasado. tono. Porque recordemos que el cine erótico no te muestra directamente una relación, sino que te muestra siluetas, partes de cuerpo, Claro, ya insinúa. insinúa mucho. Eso es lo Claro, que, esa era la palabra que estaba buscando, insinúa Tinto Brass, mucho. por ejemplo, no es tanto, por ejemplo, la película La mujer del fotógrafo. Yaí, que es una de las más conocidas de él, o sea, tiene muchas conocidas, pero La mujer del fotógrafo es una película que va más hacia, se acerca más a lo porno. No hay porno, no hay, Ujú. pero está rayando. Correcto, ya se puede apreciar mucho más en ese estilo de película las relaciones, ya Claro, que antes no se podían ver, aunque no son tan explícitas, porque siempre son o ensombrecidas o veladas por algo, ya claro. no, O en esa época, cuando iba a pasar algo, se cortaba la escena y pasaban a la siguiente. correcto, O se correcto, pero empezaban, perdón, o empezaban a sacarse la ropa y aparecían la escena siguiente cuando ellos se estaban vistiendo. así es. Pero estamos hablando de esos temas, o sea que no era lo que nosotros tenemos el concepto de pornografía de hoy, que es totalmente explícito y todo eso, sino que era muy cercano, pero no era tan fuerte. Sí, no, pero como te digo, un cine que marcó una época importante en esa generación, que es mi generación en realidad. A todo esto, Gloria Guida, bueno, Laura Antonelli murió
de cáncer hace como unos 10 años. Había nacido en Pula, que en esa época no era italiana, sino que se anexó después, y Gloria Guida todavía vive porque nació en el año 55. Sí, correcto. Así que tiene 70 años Gloria Guida. Ya tiene que haber alargado un poquito más la falda. Pero si tú no has visto, Manuel, tanta película, te lo recomiendo ver porque es interesante ver que fue tanta gente, fundamentalmente hombres, porque mujeres no iban tú entrabas a una sala, eran puros hombres, y casi todos en camisa, porque como no te dejaban entrar con uniforme, se sacaban el vestón, lo daban vuelta, no metían el bolso. O sea, eso que no te dejaran entrar con uniforme era un formulismo, porque igual pasaba uno porque así le interesaban las entradas. Ahora, yo te hablaba al principio del cine Capri, porque el cine Capri, el Tivoli con los años se transformó en una sucursal de Teletrack, de la hípica, el Riviera se acabó, pero después se reabrió como Cine Apolo, tú que estás ahí, porque está en Ismael Valdés Vergara estaba en Ismael Valdés Vergara con Diego Cervantes, y se transformó en el Cine Apolo, y era películas triple X que venían en VHS. Y el Capri era películas definitivamente después cuando se permitió puro porno, pero el público que iba era bastante especial. Bueno, eso así evoluciona. Todavía, bueno, ya aquí, por lo menos en Chile, ya casi todos esos cines han desaparecido. Me parece que queda uno en Santiago Centro, por ahí, pero ya, digamos, el cine pornográfico como tal, las salas de cine pornográfico, ya ahora ya eso ya es casi parte de la historia. Sí, porque después al final fue los que te nombré, el Roxy que estaba en unos bajos, ¿recuerdan? Que le llamábamos los bajos del York, que se transformó, eran puras películas triple X, porque le Triple decían X. el Nilo y el Mayo que terminaron su vida hace unos 4 o 5 años, porque iban a ser un gran proyecto que nunca se ha hecho, pero también ya era triple X. Aún está la cartelera afuera que dice películas para adultos. Entretenido, Sí, Manuel, eso. sí, fue un tema y es increíble que que se logró conocer todo ese cine acá en Chile debido a que las grandes, como tú dijiste, en momentos álgidos se fueron las grandes La distribuidora. distribuidoras del cine norteamericano. Así es, eso pasó. Y llega, bueno, ahí, bueno, para seguir conversando otra cosa, tuve la posibilidad de ver unas grandes películas soviéticas, grandes películas que también te lo podemos contar otro día, películas checoslovacas, porque ese era el cine que llegaba, y la italiana que te digo, mexicana y argentina, ahí las veíamos todas. Pero bueno, así hemos pasado por este bloque comentando algunos recuerdos del cine de los años 70. Hacemos un breve alto, Manuel, y ya regresamos.